Hola, en este vídeo vamos a mostrar la migración de una cabina externa a un XIV mediante la funcionalidad incluida por defecto, que es la funcionalidad Migration de XIV. En esta demo hemos partido de un servidor Intel donde tenemos un disco presentado en una cabina DS4700, ¿vale? Que es este disco. Aquí se puede ver que es un DS4700 con datos en su interior, ¿vale? Y lo que vamos a demostrar es la facilidad de migración de este disco a XIV. Para realizar la migración contamos con un XIV conectado en la misma SAN donde está la cabina DS4700. Entonces, los pasos a realizar básicamente serán conectar en primer lugar mediante zoning el XIV a esta cabina DS4700 y configurar el XIV en modo initiator, de forma que pueda acceder a los discos de la cabina DS4700 y en modo proxy presentárselos al servidor. De esta forma el servidor accederá al XIV y el XIV en background se va a ir trayendo los datos de la cabina DS4700, ¿vale? En este servidor tenemos la web de gestión del DS4700 y podemos ver cómo actualmente está el volumen que hemos mostrado en el servidor. Podemos ver cómo está presentado al server 1. El primero para poder llevar a cabo la migración será realizar el zoning entre el XIV y el DS4700 de forma que el XIV actúe como un Linux, como un initiator y seamos capaces de acceder a los volúmenes del DS4700. Entonces lo primero que hacemos es crear esa zona, ¿vale?, entre XIV y DS. Para ello salvamos la configuración. Y una cosa importante es apuntarnos los worldwide names tanto de la cabina DS4700 por donde vamos a acceder y el puerto del XIV que va a actuar como initiator, como HBA, ¿vale?, como un host Linux virtual. Habilitamos la configuración y en el momento que esté habilitada la configuración tendríamos una zona entre XIV y el DS4700 de forma que le podríamos presentar el disco. Yo me pongo a hoja los worldwide names que vamos a necesitar, tanto de el puerto por donde vamos a acceder al DS4700 como el puerto del XIV que va a actuar como initiator. Una vez que tenemos creada la zona, lo único que el siguiente paso será definir la relación de migración. Para eso nos vamos a la GUI de XIV y pulsamos en Migration Connectivity. Creamos un target nuevo, ¿vale? Aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, DS4700 y la migración va a ser por Fiber Channel. Podemos tener los dos protocolos, Fiber Channel o iSCSI. En este caso va a ser Fiber Channel. Ya hemos definido nuestro host, pulsamos sobre el link y lo siguiente que tenemos que decirle es cómo se van a relacionar. Para ello le decimos en el puerto en el DS4700 cuál va a ser su puerto de entrada. Yo ya me lo he salvado inicialmente, tengo aquí el valor. Nos vamos a la GUI y añadimos el puerto. Lo siguiente que tenemos que saber es cuál es el origen del XIV que hemos configurado como initiator. A través del worldwide name sabemos que es el módulo 4, puerto 3. Entonces nos volvemos a la GUI y tenemos módulo 4, puerto 3. Verificamos que esté en modo initiator. Si no lo estuviese, lo configuramos en modo initiator. Y simplemente arrastrando el link, linkamos las cabinas. En un primer momento vemos como el link se queda en rojo, pero en cuanto establece conexión con la cabina ya se nos convierte en un link verde, lo que quiere decir que XIV ha sido capaz de contactar con el DS4700. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería coger el disco del DS4700 y presentárselo a XIV. Nosotros para hacer eso nos hemos ido al Storage Manager del DS4700 y nos hemos creado ya el host, ¿vale?, el host del XIV, donde vemos el worldwide name.
este host de XIV lo hemos configurado como si fuese un Linux. Lo configuramos como un Linux, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es el disco que queremos migrar, que actualmente está presentado al servidor 1, presentárselo también al XIV. Para simular, o sea, para poder presentárselo a XIV, lo que hemos hecho ha sido crear un host group que incluye tanto al servidor 1 como al XIV. Entonces, lo único que hacemos es presentar el disco al XIV con la LUN2, por ejemplo, y se lo presentamos a XIV. En este momento, XIV ya será capaz de contactar con el disco del DS4700 de forma que se pueda realizar la migración. Una vez configurada esta parte, lo único que tenemos, el siguiente paso es definir la migración. Pulsamos en el icono Migration y en botón derecho definimos la migración. Lo primero que nos pregunta es el pool donde queremos almacenar el disco que vamos a migrar. Pues, por ejemplo, elegimos este y el nombre del volumen. Lo llamamos migración DS4700 LUN2, por ejemplo, el nombre da igual. El origen, es decir, desde qué cabina nos lo queremos traer, ya que podríamos tener múltiples cabinas conectadas. ¿Y cuál es la LUN de origen? La LUN de origen, como hemos visto en el DS Storage Manager, hemos cogido la LUN2. La siguiente pestaña que tenemos es si queremos mantener la fuente actualizada, es decir, si al mismo tiempo que estamos migrando de cabina, queremos que todas las escrituras que se produzcan sobre el disco se almacenen también en la cabina origen. Esto nos da una mayor seguridad, de forma que si se rompiese el link entre las cabinas, seguiríamos teniendo una consistencia en los datos. Para asegurarnos, pues marcamos el source, ¿vale? Siguiente paso que tenemos que realizar es testear la configuración para ver si la conexión es correcta, ¿vale? Vemos que XIV ha sido capaz de conectarse al disco del DS4700 sin problema. Otra cosa que se observa es que directamente XIV ha sido capaz de extraer la capacidad del disco, saber qué capacidad tiene el disco. En ningún momento le hemos fijado el tamaño que va a tener nuestro disco destino. XIV se ha conectado al DS4700 y ha sido capaz de saber la capacidad. Una vez que tenemos esta fase definida, en un caso productivo real, el único corte que habría que realizar al aplicativo sería la fase siguiente, que es despresentar el disco del DS4700 y presentar el disco del XIV. Entonces, para simular esta situación, nos iríamos al servidor 1, pararíamos la aplicación, en este caso nos sirve con cerrar, nos iríamos al zoning y despresentaríamos el DS4700. Aquí, para despresentar, lo que vamos a hacer es quitarle la visibilidad, de forma que el servidor 1 ya no vea al DS4700. Salvamos la configuración. Esta Brocade está salvando la configuración y la habilitamos. En este momento, como se puede ver, tenemos una zona creada X zonas creadas entre el servidor 1 y el XIV, otra zona creada entre el XIV y el DS4700, pero ya no hay visibilidad entre el servidor y la cabina origen, ¿vale? Vamos a utilizar XIV en modo proxy. Tenemos la relación de migración definida, buscamos nuestro disco destino, que lo ha creado XIV automáticamente, y lo que tenemos que hacer es presentárselo al servidor. Lo presentamos como la LUN2, ya está presentado al servidor, y el siguiente paso es activar la migración. En el momento que pulsemos activar la migración, los datos serían totalmente accesibles y sería el único momento de parada que tendríamos. Pulsamos Activate y vemos cómo empieza a traerse los datos del DS4700 al XIV. Si pulsamos sobre la barra, podemos ir viendo el tiempo que va restando
y o el tanto por ciento en traérselo. En un momento nos vamos al servidor 1, reescaneamos hardware. En el caso de un sistema productivo en clúster, lo más normal sería reiniciar el servidor. Nos vamos a Disk Management y aquí que vemos que sigue nuestro disco F, nuestro disco DS4700. La única diferencia es que el disco ya no está en el DS4700, ya está en el XIV, ¿vale? Como podemos ver aquí. Nuestros datos, aunque no están totalmente en la cabina, se los está trayendo. Nuestros datos son accesibles completamente. Podemos escribir en el disco sin problemas. Hemos tenido ya y tenemos ya nuestro volumen creado en el servidor. Aquí vemos que todavía está trayéndose datos, pero eso no importa. El único tiempo de parada es el momento en el que despresentamos el disco origen y presentamos el XV. Ya solo nos restaría seguir trabajando en producción sin ningún problema y en el momento en que el estado de migración estuviese al 100%, pulsaríamos Delete Migration para romper la relación con la cabina original y ya tendríamos nuestros datos totalmente migrados a XIV. Aparte, si quisiésemos controlar la velocidad de migración, por línea de comando podríamos definir el ancho de banda, la velocidad con la que queremos que los datos se estén migrando. Y nada, pues esta es la demostración de la facilidad que tiene XIV para migrar cabinas externas.